Buenos días, clase. Bienvenidos a la lección 5. Vamos a tratar de los pronombres personales, los artículos, adjetivos y sus posiciones. Entonces, esta clase tenemos una riqueza al final. Vamos a hablar de un pasaje muy controversial entre muchas iglesias evangélicas y otros movimientos religiosos y qué efectos tienen. Entonces, vamos a empezar. 5.1 el objetivo se trata de los pronombres personales. Los pronombres personales en el griego reemplazan a los sustantivos o la persona o cosa, igual como en el castellano. En una oración, los pronombres cambian su forma dependiendo de persona, si es singular, si es plural y según el caso en el griego. Los ejemplos, entonces, del objetivo 2 es entender los objetivos. Entonces, vamos a hablar de los pronombres personales, pero en primera persona. ¿Se acuerda que primera persona, yo soy la primera persona, yo, y en plural, nosotros? Y tenemos los 4 casos. En singular tenemos ego, yo. Díganlo conmigo, ego. Ese ego en el castellano se trata de que hablamos de esa palabra de griego. Ego es yo. Emu, o a veces se quita la e, mu, es mío, es el posesivo del genitivo. En el dativo, emoi o moi es a mí. Entonces, si dice a una persona, me está hablando a mí, eso sería emoi o moi. Y acusativo, cuando es el objeto de la oración eme o solo me, que significa mí o de mí, ella es la forma acusativo. Y si usted se nota, a veces la forma mu o emu se puede en el genitivo, dativo o acusativo quitar lo que parece una e o el epsilon, la epsilon, solo para, en vez de mu, mu, en vez de moi, solo moi, en vez de me, solo me. Y eso es importante para entender, porque a veces ustedes en el Nuevo Testamento van a ver esa forma y otras veces van a ver esa forma. Como siempre, les quiero acordar que el tiempo del primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, el griego koineo, griego, la forma de griego de ese era, estaba en un tiempo de transición. Así que tenemos que recordar que vamos a ver algunas formas que fueron usadas más comunes que otras formas. Y había gente de lugares diferentes que estaba usando griego. Entonces tenía sus regionalismos como tenemos en el castellano. Y también la mayoría de los autores del Nuevo Testamento, no es su idioma natal. En algunos ejemplos había gente que hablaba muy bien el griego. Lucas, Pablo, por ejemplo. Sin embargo, gente como Juan, como Mateo, su griego no es tan fuerte y tenemos que mantener eso también, como si es su segundo o tercer idioma. Hay que recordar que vamos a ver variaciones y eso nos ayuda cuando leemos. En la forma plural tenemos a gemes. Nota que tenemos la marca de espíritu áspera y esta es la eta. Entonces tenemos el sonido G. Gemes significa nosotros. Gemón es nuestro. Si usted tiene problemas con la pronunciación, hay que recordar los sonidos de las letras de griego. Eso nos va a ayudar. Gemón, nuestro, es posesivo del genitivo. Gemín, a nosotros, y gemas, que significa nuestro, también a nosotros, dependiendo cuándo es el objetivo de la oración. Y esa es la forma del acusativo. Note que de la lección 4, cuando hablamos de los casos diferentes, ya estamos integrando esas cosas. Voy a parar aquí para explicar que es bastante importante en una clase de un idioma, igual a las clases de matemáticas, es sumamente importante recordar que cada lección se edifica encima de la lección anterior. Eso significa que cuando aprendemos algo en lección 1, necesita recordar la información para la lección 2 y de la lección 2 esa información y de las lecciones 1 y 2 son sumamente importantes para la lección 3 y cada uno es como un cimiento para la siguiente lección. Por eso, cuando aprendimos en la lección 4 acerca de los casos diferentes, ahora todo eso va a ser integrado y no lo vamos a aprender de nuevo. Lo voy a mencionar cosas anteriores y hacer conexiones cada vez en cuando, pero es sumamente importante que recordar. Por ejemplo, en la matemática hay que recordar que para poder
multiplicar y dividir, hay que entender a sumar y restar, y cada concepto matemático es necesario para el siguiente nivel, igual en un idioma. Por eso también es bastante importante recordar los vocabularios de cada lección también. Los pronombres personales en segunda persona, y esto en el castellano sería la palabra tú, o en formal usted o vos, pero eso no se encuentra en la Biblia, pero tú o usted, y en el plural vosotros o ustedes, dependiendo de la formalidad. Y tenemos los casos aquí de nuevo, la forma singular y la forma plural. Y aquí andamos. En el singular, su es tú. Muy semejante, fácil de recordar. En el genitivo, su es un poco más con la O y la U, es tuyo o de ti. Soy a ti y sé ti. Entonces, el nominativo, eso es cuando es el objeto de la oración, eso es cuando es posesivo en el genitivo, el dativo es cuando es el objeto indirecto y el acusativo es cuando es el objeto de la oración. Muchas veces cuando esto se encuentra en el predicado, recibe la acción. En el plural, huméis, vosotros o ustedes, dependiendo de la formalidad. Y muchas veces, voy a parar aquí, muchas veces por ejemplo, en la versión de la Reina Valera, aquí vemos muchas veces la palabra vosotros, pero en otras versiones, por ejemplo, con la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente u otras versiones que son más comunes, especialmente en Latinoamérica, donde no se usa vosotros tanto, vemos más la palabra ustedes. Y yo entiendo, en el castellano, ustedes técnicamente es la forma plural de dirigirse a un grupo de personas, segunda persona plural formal, y esto es segunda persona plural informal, especialmente para nuestros estudiantes de España. Sin embargo, no hay diferencia en el griego entre formal o informal. Hay gente que dice, no, tiene que decir vosotros porque la Reina Valera dice vosotros. Voy a usar este momento para recordarles que la Biblia fue traducida en España primero, así que cuando fue traducida en España, que usaba vosotros, así que eso significa que estaba usando eso para solamente referirse a Jumeis, pero aquí en Latinoamérica, donde nosotros manejamos más la palabra, el término ustedes para dirigirnos a un grupo de personas y no usamos vosotros tanto, que Jumeis significa lo mismo. Entonces, si usted está leyendo una Biblia que dice ustedes y otra persona está leyendo una Biblia que dice vosotros y tiene sus formas gramáticas que se conecte con eso, es lo mismo. No es un argumento teológico, ni es algo que pasa en el idioma original, es algo solamente que está pasando en el castellano. Entonces, no es argumento. Lo bonito aquí, hermanos, que ustedes van a ver que donde dice gemes, solo estamos cambiando la eta que estaba aquí para una upsilon, y todo también aquí con marca de espíritu áspero. Entonces, juméis. En vez de gemón tenemos jumón, vuestro, suyo o de usted. Jumín, en vez de gemín, ahora tenemos jumín, a vosotros o a ustedes. Y Jumas, en vez de gemas, tenemos Jumas. Entonces, por ejemplo, sí, en primera persona tenemos una eta aquí que es el sonido o la fonema E. Aquí ahora tenemos una upsilon que es como una U y tenemos Ju porque tenemos marcas de espíritus ásperos. Juméis, Jumón, Jumín, Jumas. Primera persona, segunda persona y ahora los pronombres personales en tercera persona, pero solo en singular, porque aquí vamos a hablar de un género más. Tenemos en masculino, femenino y neutro. En primera y segunda persona no tenemos entre masculino y femenino, pero en tercera persona, cuando hablamos de una cosa o una persona, tenemos que incluir el género. Entonces tenemos masculino y femenino y ahora vamos a estar hablando de neutro. Entonces nominativo, genitivo, el sujeto de la oración, el objeto de la oración en el acusativo. Genitivo es cuando es posesivo, dativo es cuando es el objeto indirecto, recibe el énfasis de la acción. Masculino, empezamos con masculino. Autas, autas, no son autos, no son carros, autas. Significa él, porque es masculino. En femenina, aute, noten que es muy semejante, como tenemos
la O la A en castellano para distinguir entre masculino y femenino. Tenemos Omicron, sigma para masculino y tenemos eta aquí para significar femenino. Autas, aute es ella. Y en el neutro para referirse a muchas cosas, por ejemplo, espíritu muchas veces, el concepto, no el Espíritu Santo, pero espíritu en general, es en la forma de género neutro, como un concepto. Y esto solamente estoy hablando de cuando hablamos de personas o cuando hablamos de cosas, es un género, un sexo gramatical. No es para decir, esa es una cosa de varón o esa es una cosa de mujer. Neutro es auta, muy semejante al masculino, pero sin la sigma al final, auta, él o la cosa o algo así. No tenemos, digo él aquí, pero no es masculino, es otro género. Genitivo cuando es posesivo, autou, autou. Aquí en femenino, autes, autes. Esto es suyo o de él, esto es suya o de ella. Y auto es lo mismo que el masculino, suyo o de él, pero se conecta con una cosa neutro o un sustantivo neutro, o se reemplaza con ese concepto. En el dativo masculino tenemos auto. ¿Se acuerda? Tenemos la iota suscrita aquí. Eso es como una iota que estaba aquí al lado, pero fue puesto debajo. Auto. Aute, lo mismo. También con una iota suscrita debajo de la eta. Y auto, lo bonito es que aquí en el genitivo y dativo estas formas son iguales a las formas masculinas. Esto nos ayuda para no tener que memorizar tantas cosas. Y en el acusativo, cuando es el objeto de la oración, autan, autan. Noten que son muy semejantes, estamos cambiando solamente algunas cosas aquí al final. Eso es lo bonito. Auten, también noten que los cambios son muy semejantes de las formas del masculino. Y neutro, auta, muy semejante a autan, solamente quitamos la nu que estaba aquí al final. Y esos son los pronombres, las palabras que reemplazan los sustantivos de las oraciones y su equivalente en el español. De ahí cambiamos a los pronombres personales en tercera persona, pero los plurales. La otra era los singulares, ahora vamos a hablar en forma plural. Todo lo mismo, autoi, ellos, autai, ellas, auta, ellos o ellas porque es neutro. Esto es cuando es el sujeto de la oración. Genitivo cuando es posesivo, auton, suyo o de ellos en plural. Auton también para la mujer, suya o de ellas. Y auton para el neutro. Muy bien, no importa cuando es genitivo, es igual de forma. Eso nos ayuda también. Les quiero sugerir que ustedes en sus propios apuntes, que escriben tablas y los usen para memorizar, usen las tarjetas índice para escribir en un lado tablas o el equivalente en el otro lado, y eso les va a ayudar un montón con las formas diferentes. Dativo cuando es el objeto indirecto de la oración, autois, a ellos, autais cuando es a ellas, cuando es femenina, y autois lo mismo que el masculino cuando es en el neutro. Y el acusativo cuando es el objeto de la oración, autus, ellos, muy semejante a las formas de singular. Autas, ellas, y auta, ellos o ellas cuando es neutro. Entonces vamos a pasar de nuevo. Autoe, autai, auta, auton genitivo, auto, auto, lo mismo. Dativo, autois, autais, autois, y acusativo, autus, autas, auta. Hay que notar, no tenemos que respirar con la j en ninguna de estas formas porque todo es con marca de espíritu suave. No es con marca de espíritu áspero. Entonces no hay que hacer el sonido de la J en estas palabras. En estas todos son suaves, entonces no se pronuncia por el ángulo o la dirección, digamos, de la marca de espíritu.